Bien, prosiguiendo, entonces ahí tenéis, por ejemplo, que le ponen como una persona que no ha tenido mujer, que muere a los 33 años y un montón de situaciones más, y de eso van sacando un montón de falsos celibatos para algunas iglesias que imponen a directivos, directivas, sacerdotes, monjas, yogis, fakires también, en algunos casos, y va saliendo un montón de falsas estructuras que lamentablemente se sellan a reales religiones, pero con esas falsedades. Y de eso se van mal programando a las personas fieles, congregados, etc. Y eso causa daño, lógico. Porque ahí está un montón de ignorancias ilustradas y un montón de mentiras, pues. Y sobre mentiras no conviene levantar religiones ni nada de eso. Y si ya las personas, líderes religiosos, se dan cuenta de que realmente está así, pues es deber de conciencia irse corrigiendo. ¿Eh? Bien, entonces veamos un poco de magias negras, magias blancas del maestro ya Yeshua en Pandirá. Acordémonos que los 4 evangelios nos orientan a Samuel Beor y la sabiduría. Y acordémonos que las religiones existentes en el planeta son gnósticas y tú estás yendo a centros gnósticos. Y si es un dirigente de aquellas religiones existentes en el planeta, es un dirigente de centros gnósticos, o sea, centros de sabiduría, de conocer, inteligencia, positivo gusto. Porque la palabra gnosis simplemente significa aquello, y es plural, dice gnosis, varias sabidurías, varias religiones. Entonces es de la Católica Romana, es de un centro gnóstico, una institucionalidad poderosa que emerge a nivel mundial, una de las más poderosas a nivel institucional. Es de la Católica Ortodoxa igual, es del Tao, del Zen, budismo, etcétera, igual, es de centros gnósticos. O sea, estamos hablando del mismo idioma en cuanto a la palabra y en cuanto a que allí está dando también sabiduría e inteligencia. Lo que sí hay niveles, kinders, jardines, escuelas, colegios, universidades, masterados iniciáticos, obviamente. Por eso el maestro Samuel Beor ya orientando que todas las religiones son perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Si usted está en la gnosis amaliana, le gusta la parte de religiones y sus padres, amistades familiares están en la gnosis católica de Roma, del Vaticano, no hay drama, igual siguen ellos ya yendo a gnosis. Y usted desde cuando era niño y antes de estar en la gnosis amaliana, ya iba a centros gnósticos. Y así cada habitante del planeta cuando hace un acto positivo, está haciendo un acto gnóstico positivo. Y cuando hace actos negativos, peca, está haciendo un acto agnóstico. Lo contrario, un acto anticonsciente, anticrístico. Bien. Entonces los 4 evangelios fueron escritos casi llegando a 4 siglos después de Jesucristo. Y lo escribieron de acuerdo a las conveniencias políticas religiosas del entonces. Pues obviamente emerge Constantino, que ayudó mucho a los cristianos del entonces, paró esa matanza que ya venía a la vez casi 3 siglos dándose por los emperadores de Roma, que se echaron terribles carmazas. Pero a la vez, obviamente, emerge Constantino, que se hizo también al cristianismo, y también, de acuerdo a sus conveniencias políticas, religiosas, sociales, concentra que recopilen 66 libros, aproximadamente, de los millares de libros existentes, y de una vez se empaque y se debe a conocer como Biblia de la institución que él funda, de la Católica Romana que emerge de Roma.
que a su vez, claro, venía ya una tradición de sacerdotes, obispos, de la matriz original de allá, de la iglesia que fundó Jesucristo. Acuérdense que él sí funda institución, y ya lo dice ahí cuando se encuentra pues con Pedro, y le dice, Simón, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ver si eso lo dijo Jesucristo mismo, o ya lo hicieron acá de acuerdo a los arreglos, obviamente en el siglo III y más. Pero ahí está que fundó su iglesia, su institución, y la expande pues desde ese momento a nivel mundial. Y a su vez él adora también a su padre Averamiento y a su abuelo Jehú, y a su vez adora al Señor Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, representante de los dioses, lógicamente. Y obviamente el Señor Jehová tiene que ver con toda esa casta hebrea, y con Abraham, que le orienta a venir de Mesopotamia a las tierras de que hoy es Jerusalén, a la famosa tierra prometida, y sigue toda esa historia de patriarcas y dirigentes de aquello. Entonces el Señor Jehová tiene un rango muy especial. Jesucristo, con su mensaje, hace crecer mucho más el jehovismo a nivel planeta, a nivel mundial. Obviamente, entonces entre católicos romanos y otras órdenes de católicos ortodoxos, testigos de Jehová, mormones y más, ya va a ir unos aproximadamente 2.3 billones, 2.300 millones existentes en el planeta. Pero si le pones el 1 billón más de musulmanes que adoran a Allah, que es el propio Jehová, y que acá los llamamos Jehová, entonces ya va a unos 3.3 billones aproximadamente en el planeta de personas que se adora a Jehová. Obviamente que se adora a Allah, a Jehová, y a Cristo y a Jesús, lógicamente. Eso más la gnosis samariana de Cristo Dios Samael Beor, con todos sus discípulos, maestros que emergen de él. Entonces obviamente ese reinado de Jehová, de Jesucristo, emerge poderosamente a nivel mundial, en el planeta. Pero también tenéis ahí las personas que adoran a Vishnu, las personas que adoran a Brahma, Shiva, Krishna, a Buda, a Odin, Utan, Thor, y obviamente van siendo millones también en el planeta, y que están guiados también por Cristos. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Pero a nivel religioso, por ejemplo, allí tenéis en la católica romana, y a nivel institucional, una de las religiones más poderosas hasta el momento emergida del emperador Constantino, y que venía con una casta obispal, sacerdotal, de que ellos emergieron de la original que fundó Jesucristo. En cuanto allí a la católica romana, acordaos que Samael Ambeor, el maestro Ambeor, o Víctor Manuel Gómez Rodríguez, colombo mexicano, fue a aprender su Padre Nuestro en la gnosis de la católica romana, le llevó su mamá, su mami. Lo mismo Cristo Lakshmi Daimon, su ABC espiritual fue en la gnosis de la católica romana. De allí emergieron, luego fueron a otras iglesias, y al final fundó el maestro Samael Ambeor la gnosis samaeliana, con iglesia y otras instituciones más. Pero sus orígenes en esta vida del Bodhisattva viene de allá, pues. A ver, en el caso del maestro Viracocha, también fundador de la Iglesia Gnóstica Católica, antes del maestro Samael Ambeor, y que fue el maestro Ambeor, o Víctor Manuel Gómez Rodríguez, discípulo del maestro Viracocha. A ver si el maestro Viracocha, pues también fue a aprender gnosis en la católica romana, ya por Alemania y más. Después funda su iglesia de su élite, y que esa iglesia venía de la Otto, de Rodolf Reus, Karl Keyer y más. Y obviamente el maestro del maestro Viracocha fue el maestro
Hilarión o el famoso Aleister Crowell. Y uno de los maestros más exaltados del maestro Víctor Manuel Gómez Rodríguez fue el maestro Viracocha, allí en Colombia. Entonces ahí también ya tenían iglesia gnóstica católica y entre Primera y Segunda Guerra Mundial. Sacrificio terrible que hicieron allá. Y emergieron con el ritual de misa gnóstica, el ritual 15, con la Isis sacerdotisa, clériga, donde tiene que ser sobre el altar en vez del cáliz. Y obviamente con una vestimenta erótica al desnudo y practicando la misa gnóstica. Ahí están los rituales. Las iglesias se maneja un tantrismo, un erotismo, como estamos viendo a lo largo de todo esto, para hacer creaciones. Bien, entonces Jesucristo obviamente que funda su religiosidad, su religión, su gnosis, en nombre de Jehová, en nombre de su Padre Espiritual Averamente y su abuelo, Jehová. Y obviamente en nombre de la Santísima Trinidad y en nombre del principal, pues el Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades, que es también Padre de Jehová, Padre de Jesucristo y de los demás dioses, diosas, Padre de Samuel Ambeor, Padre de Lakshmi Daimon, Padre de todos nosotros las conciencias, almas espirituales, la humanidad. Pero hay que ir a la fuente. Sobre todos los dioses, diosas, sobre todos los Cristos, está la Santísima Trinidad. Y antes de eso están las energías virginales y el divino Daimon. Y está la energía de la Santísima Trinidad. Y está el principal, el Padre Dios único universal, Padre, dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades. Vaya a la fuente. De allí emerge todo. Luego vaya a sus hijos, los dioses, diosas de la energía universal. Pero le han mal acostumbrado que vaya primero, parte por parte. Jamás se salte el orden teocrático, porque tal vez como que se va para el abismo, se van a ganar karmas. Tú directamente desde tu conciencia te diriges al Padre Dios único universal, Padre dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades, asistirnos en esta práctica, asistirnos en esta cátedra conscientiva. Y luego pides a tu Padre espiritual, pedimos a nuestro real ser interno, Devi Shakti Kundalini, que interceda ante los dioses, diosas, misericordiosos cristificados, para ser ayudados. Entonces él le tiene fe a Jehová, a Vishnu, a Krishna, a Samuel Ambeor, Jesucristo, Lakshmi, pide. Pero vaya primero a la fuente, al principal. Y allí va a comprender también la gnosis de la energía universal. Entonces el maestro sí funda su iglesia, el maestro Jesús el Cristo. Magia blanca, obviamente, porque una institucionalidad perdura por siglos y milenios. Él fue gnóstico, claro, pues fue un sabio. La palabra gnosis es sabiduría, inteligencia, positivo gusto. Que es un maestro gnóstico, lógico, que perteneció a las castas gnósticas esenias, las castas gnósticas hebreas, judaicas, nazarenas. Obvio, ahí aprendió su ABC espiritual. Revisad los primeros años de la niñez del Maestro Jesús el Cristo en los documentos de Nag Hammadi, que cuenta que tenía ya poderes asombrosos, pero estaba caído espiritualmente. O sea, ubícate un real, y ubiquémonos un real Maestro Emmanuel Yeshua Ben Pandirá. Tenía su posilge, su ego. Pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia, 10.000 defectos psicológicos, 3 furias. Tenía karmas, y hasta karmas duros. ¿Y por qué? Porque en otra vida cayó espiritualmente por eyacular, fornicar, desarrolló, creó luego su posilge y se dedicó a pecar extremadamente en contra de las humanidades y en contra del mismo. Luego nace en otra vida, tiene que pagar, pues, lógicamente. Pero emerge a su carrera de Dios, diosa, de Dios espiritual nuevamente, con la praxis de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Y a su vez, ya en la primera de misterios mayores de fuego, que eso es con magia sexual y que lo hizo allá en tierras de Jerusalén, desde su soltería, entonces luego viaja para tierras de Egipto, y ahí se gana las siguientes iniciaciones de misterio mayores, que no es con teoría, sino con sexo, sin eyacular el ensémenes, con la vestal del templo, que eran mujeres solteras que practicaban desde la soltería
magia sexual con los solteros y más del templo. O sea, con algunos también que tenían incluso matrimonios y más, pero lejos de traiciones, adulterios y fornicaciones. Entonces Jesús en Egipto practicó magia sexual, y el maestro aún peor también, en una existencia en esas tierras, igual practicó magia sexual desde su mismísima soltería. Lo enseña ahí en el libro La magia de las runas, estudiarlo allí. Ahora llega ya a la quinta de fuego y por ende sexta, séptima, y de ahí va de viaje, se fiesta, cuenta allí en Egipto, y sale de viaje por tierras de Lasha, Tíbet, India, Pakistán y más. Y en medio de ello, a ver si por allí tomó más mujeres y practicó más magia sexual con el Kama Sutra, Nangaranga, Kamakalpa y más. Y se ganó la primera de misterios mayores de luz. Nace el Cristo dentro de él. Y él se vuelve Jesús, salva primero a su niño espiritual, el Cristo. Y tiene que ganarse la segunda de misterios de luz, Venusta, la tercera. Y en la cuarta, obviamente, ya es la entrada a la Jerusalén celestial y física que entró allá en su tierra. Y luego pasa pues las demás Venustas. Y esos son los misterios de la Semana Santa de él. Y pasa procesos de muerte y resurrección. Entonces, ahora, ¿cuál es tu Biblia? Si eres católico, evangélico, no te va a cuadrar únicamente 66 libros o 73 que te ha impuesto tal vez el ego de ciertos dirigentes. Tu Biblia es más amplia, obvio. No va a ser de acuerdo a la conveniencia política, social o religiosa del emperador Constantino. O si le gusta estar marcado solo por aquello, libre es. Pero ahí tiene los documentos de Qumran, tiene los 52 documentos de Nag Hammadi. Y vaya y estudie también los libros que estudió Jesucristo: Bhagavad Gita, Mahabharata, los 4 Rigvedas, Hermes Trismegisto, su tabla de esmeraldas, sabiduría de Osiris, Ra, Isis, Horus, Tun, Hermes, Zeus, Júpiter, Afrodita, Atenea. Todo eso tenía él, y dio su gnosis también. Entonces su Biblia ya va expandiéndose, lógicamente. No va a estar cuadrada de acuerdo a lo que le han impuesto. Bien. Entonces vamos a ver ciertas situaciones de mentiras que están en los libros hebreos, por ejemplo. Va como 200 casos entre matanzas, robos, adulterios, que lo mal endozan al Señor Jehová, Dios de los ejércitos celestiales. Nunca va a mandar a hacer semejantes barbaridades a aquel Cristo Dios. Y si mandara a hacer eso, ya desvíanse el camino, echanse terribles carmaduros. Que es que manda que Abraham mate a su hijo Isaac. Eso es falso. Eso lo mandaría Yahvé o Yahuel, el ángel Dios caído, para deshacerse de los dos de una vez, de Abraham y de Isaac, que el otro vaya preso, de una vez lo maten también por haber matado a su hijo. El Señor Jehová más bien le salva de terrible desgracia, pues que no cometa eso. No va a estar mandando a matarse y a pelearse allí por ciertas cuestiones egoicas con sus vecindades, en nombre de ciertos celos que los otros están adorando allí a otros dioses que se han vuelto incluso demonios y no le adoran a él, como que Jehová está con una celada allí, está con rabia, con ira. Incluso le ponen en ciertos libros que es que tiene ira. Pues sí eliminó su ira, no tiene ira. Lo que sí tendrá severidad, maneja el rigor de la ley. Pero es un Cristo Dios que está más allá de los adulos y las alabanzas. A su vez, no va a estar mandando que maten a gente allí por ciertas situaciones que dice que le molesta. Y entonces revisaba más de 200 matanzas, más de 200 casos de matanzas, y entre eso han muerto millonadas de personas, mal endosado a Jehová. Eso nada tiene que ver con un real judaísmo, ni con un real cristianismo de Jehová. Los libros pues ahí han sido adulterados, hay personas que las traducciones también han
se han confundido y un montón de situaciones más. Eso hay que diferenciar. A su vez ya cuenta el maestro Samuel Ambeor que la logia anticrística mete cuchara y adulteró cierta parte de los libros hebreos, poniendo a Yahvé o Yahweh, el ángel Dios caído, dentro de ella, haciéndole creer a la gente que dice que es el Dios más exaltado. Encima ya el creador de todo. Yahvé simplemente era uno de los tantos dioses existentes, famoso Yahweh, que luego se cae espiritualmente por eyaculadera, por fornicar, crea su posilge y se vuelve el patrón de demonios en el planeta. Es vencido y encarcelado en ciertos infiernos de la luna por Samuel Ambeor en estos tiempos. Estudia la revolución de Bel. Pero el Dios creador de absolutamente todo no va a estar encarcelado allá, pues. Entonces por ahí someten a los cerebros de personas que dicen que Él es el Dios creador de todo. Eso es falso, eso es mentira. Ahora, si quieres seguir adorando como católico, por ejemplo, a Yahvé, está adorando a un demoniazo en estos tiempos. Adore mejor al padre espiritual de Yahvé o al abuelo espiritual de Yahvé, muy diferente. A su vez, soluciones. Pida la Biblia, los sermons, los evangélicos, mormones, testigos de Jehová, etc. Y ubique la Biblia con el nombre de Jehová. No le cae Jehová, ponga el nombre de Dios. O ponga el nombre de Júpiter, porque ya de Roma va emergiendo, obviamente, Júpiter, que tiene que ver con el mismo Zeus de Grecia. Entonces, estampen esas Biblias. Jehová es mi Dios, o Júpiter es mi Dios, Zeus es mi Dios. Y diferencie entre lo que es el Padre Dios único universal, Padre Dioses diosas, Cristos, universos y humanidades, y lo que es la Santísima Trinidad, que son energías. Y eso obviamente vuelva a un catecismo a todas las personas que vibran con catolicismo romano o ciertas órdenes cristianas que vibran con el cristianismo y que adoran falsamente a Yahvé, el demonio. Pero si ahora quiere seguir adorando al demonio Yahvé, ángel Dios caído, sígalo haciendo, es su libre albedrío, pero ya sabe a conciencia a quién está adorando. Puede salir a un viaje astral, pida a Cristo Dios, le muestre dónde está Yahvé o Yahweh. Acuérdese que los dioses y diosas de Logia Blanca también tienen sus dobles. Si invoca a Samuel Ambeor, va a salir también, puede salir su doble, demoniazo, o puede salir el Dios Cristo Samuel Ambeor. Jehová también tiene su doble. Entonces invoque a los dioses siempre en nombre de Cristo, la Santísima Trinidad. Y ya cuando aparezcan, interrogue. Pregunte sobre los tres factores y todos esos detalles. Si son de logia anticrística, siempre le van a incentivar para la eyaculadera del enseminis tarde o temprano, que no elimine al ego, al yo, al posilge, porque destruiría a la propia logia anticrística. ¿No ve que el posilge es la pereza, orgullo, codicia, la lujuria, gula, envidia, 10.000 defectos psicológicos, 3 furias, 12 demonios más, de los dioses, diosas caídos, y de todos nosotros, la humanidad existente que hemos creado, a posilge? Ahí están las huestes anticrísticas. El anticristo no es una persona, sino son esas energías siniestras emergidas del posilge. O sea, si está esperando que Julano o Julana ya nazca, porque es el famoso anticrístico, el anticristo, pues está equivocada la persona y esperará y nunca nacerá, porque el ego ya está dentro de todas las personas y ese es el anticristo. Si hay preguntas sobre el tema, adelante, estimados, estimadas. Bien, veamos ahora, antes de ir a aquello, acordémonos que la Católica Romana es una de las instituciones gnósticas más poderosas e existentes en el planeta Tierra. En cuanto a orden, organización, entonces tienen aproximadamente unos 420.000 sacerdotes, por ende habrá aproximadamente 500.000 de iglesias, catedrales, basílicas, a su vez unos 3 millones de catequistas,
y obviamente unas 700.000 damas que se dedican a monjas, y unos aproximadamente 150.000 centros de obra social, de orfanatos, hospitales, escuelas maternas, etcétera, que ayudan a la humanidad. Y eso es práctica, pues, de sacrificio por la conciencia de la humanidad. Y en cuanto a cúpula de clérigos, es la que más organizada está a nivel planeta. Y hechos son hechos, y ante los hechos tenemos que rendirnos, como enseña el maestro Samael Aun Weor. Lógico, vienen dando misa a 1700 años, poderoso. Pero obviamente ya vemos que hay detalles que no son ni cuadran. Pero igual, ya con la enseñanza de Cristo Dios Samael Aun Weor, obviamente los padres pontífices, que les llaman papas, que desde ahí tienen que ir transformando ese nombre a algo más superior, que una papa. ¿Sabe lo que es una papa de la cocina? Entonces póngale un real nombre. Y ya sabe que en el español pues significa papa, una papa. Entonces ponga otro nombre, un padre pontífice, un patriarca máximo, superior, etc. Revoluciona esa gramática de programación neurolingüística en los cerebros de la gente. Ya con el mensaje de Samael Aun Weor, obviamente los sacerdotes, monjas, ya deben estar estudiando todo el mensaje de Cristo, porque gloria a Dios que Cristo Samael Aun Weor ya vino y con nosotros está. Y asimismo en todas las demás religiones, evangélicos, testigos de Jehová, mormones, Vishnu, Brahma, que adoran a Brahma, Shiva, Krishna, mahometanismo, etc. Y actualizarse. Y es mejor que los dirigentes principales ya se estudien los 82 libros de Cristo Samael Aun Weor, sus 525 conferencias, carpeta de documentos, para ya estar actualizados, y que más bien los congregados no sé que les estén ahí tomando de sorpresa, porque ellos ya estudiaron toda aquella documentación del Cristo que ya volvió. Cristo es una energía que con nosotros y vosotros está. Entonces mejor actualizados a tiempo, para que esas religiones emerjan más poderosas y reales para la humanidad. Bien, prosiguiendo. Ya el maestro Samael Aun Weor funda la iglesia gnóstica, que viene emergiendo obviamente de esa tradición del maestro Viracocha, del maestro Rodolf Reus, Karl Keller, y de esa original dejada ya por Jesucristo. De ahí emergieron los apóstoles también, que son judíos, que adoran a Jehová. Otros adoran a Yahvé o Yahweh, el ángel Dios caído. Y se prosigue. La situación se dio allá que después de los procesos de muerte, de crucifixión, muerte y resurrección del Maestro Jesús el Cristo, después de estar con sus apóstoles allí, conversando, dialogando, y de dejar ese libro, el Pistis Sophia, para nosotros la humanidad, que ahí está el ritual de Jesucristo, capítulo 141, 142, para practicarlo pues en las iglesias. Por ello fue su sacrificio. Pero alarma que casi el 99.9% de iglesias y religiones cristianas, católicas y más no practica aquel rito real. Emergió el libro del Pistis Sophia. Incluso dentro de las iglesias gnósticas amalianas tampoco, a excepción obviamente de acá de Pax Lux, que sí la practicamos, el original que dio Jesucristo. Por ello fue su sacrificio. Tómalo, ahí está en el Pistis Sophia, capítulo 141, 142, y autopractícatelo y practica la humanidad. Para ello fue el sacrificio el Maestro. Para ello hizo pactos ante la ley divina para dejarnos ese libro. Bien, todos esos detalles del Maestro Jesús el Cristo, sus milagros. Vemos que hay magia blanca, obviamente, pero aprender a detectar la magia negra, sutil, emergida de los egos del Maestro Jesucristo, de su posilgue, de su falsa personalidad o mal manejo de virtudes. Por ejemplo, allí veis que el Maestro hace un milagro y aquel poseso que
rompía las cadenas, llegó y de una vez le puso en derrota a toda esa legión y lo sacó de ese cuerpo. Pero a su vez, como un Cristo Satanás de Dios, se hizo amigo también de esa legión de demonios. Y esos demonios le dijeron, bueno, ¿sabes qué? No nos lleves lejos. Que no les mande lejos, sino que les mande los puercos que habían por allí. Y accedió. Y es que no se vuelve... Les manda a la vez a esos puercos, van allí. Esos puercos se matan en un río por allí más o menos que había. Listo. Le ayudó al personaje que padeció esas situaciones tan terribles. Pero a su vez se llevó puesto una manada de puercos. Y esos puercos no le pertenecían a él. Él no pagó por ello. Está afectando ahí a todos esos dueños de cerdos. Les está afectando materialmente, económicamente. Y he allí un acto de magia negra. Puede ser del ego que aún tenía o de su virtud mal manejada. Pero a su vez, por otro lado, analizar a ver si el maestro ya se preparó para ese milagro y estudió en los mundos internos cuánto de karma tenían aquellos porqueros, dueños de los chanchos. Hizo transacciones allá para que en vez de que paguen con el cuerpo, con un ojo, con un pie, más bien paguen con aquellos animales. Pero igual, murieron los puercos. Y él fue partícipe de la matanza de toda esa manada. Y hay un quinto mandato divino, no matarás. Se 8 grados de karma. Y él sabía las circunstancias de mandar a esos demonios a esos animales. Pues son demonios, o sea, no era inocente. Y si encima era y lo hizo, se ganaría grados de karmas por la virtud mal manejada. Y podría darse la situación de que esa virtud mal manejada selle los cerebros de apóstoles, discípulos, congregados y que sigan haciendo ese tipo de cosas contra las cosas de las demás personas. Entonces, lo de vencer y ayudarle a que el poseído está correcto, magia blanca, pero tiene que saber por otro lado las circunstancias de sus actos. Entonces ahí seguir analizando hasta donde hay magia negra allí y obviamente la parte de magia blanca, la otra. Él preparó vamos a ver una situación de karmas ganados y magia negra del maestro, Jesús, el Cristo. Entonces ahí tenéis que el maestro de una vez prepara su como autosuicidio, pero endosado a una colectividad, o sea que la colectividad le dé el vire a su cuerpo, le mate, le masacre, pero él a su vez preparó como un drama, como un guión de película, como un drama teatral, toda la masacre que él ya sabía que le iba a pasar, o sea, no era inocente. Ya sabía, y él mismo preparó cómo ha de ser. Y después, claro, obró la logia anticrística y los egos de que le odiaban a él, y virtudes también conciencias, almas que le odiaban también, y egos de esas almas también que le odiaban, para que venga terrible vía crucis. Pero él lo preparó, pues. Entonces es una mente de un Christus satánico de Dios, un Christus Lucifer de Dios, un portador. Y se fue contra la propia vida de su propio cuerpo. Por ello, la ley divina, lógicamente, le otorgaría su grado de karma. Karma en el caso de él, porque antes hizo pactos ante la ley divina para poder entregarnos el Pistis Sophia, el ritual del perdón de los pecados, y a su vez dar enseñanzas de sabiduría en su libro el Pistis Sophia a la humanidad, y que se dé el perdón de los pecados del ayer, hoy y siempre a los arrepentidos, lógicamente, y que siga el cristianismo poderoso, su institución. Pero él preparó la matanza de su cuerpo, y un mandato, el quinto: no matarás, no te suicidarás, ni prepararás tu auto suicidio, no pegar, no gritar, tener paciencia, tener humildad, saber manejar las virtudes, y en caso extremado de vida o muerte, entonces pelead, guerread,
Venced, eso es todo. Ved el ejemplo de los Cristos guerreros. Entonces el maestro, al hacer eso a su cuerpo, está haciendo lógicamente un acto de, por la virtud en parte mal manejada, de magia negra, por hacer ese daño a su cuerpo. Eso no va a ser magia blanca, magia negra. Pero obviamente él, como un Cristo Satanás de Dios que no le temía a la muerte, ni al dolor, ni todo eso, planificó aquello. Pero claro, él estaba como un hombre Dios, Cristo, dentro de ese cuerpo. Pero uno es el cuerpo y otra cosa es el Dios que está dentro de ese cuerpo. Es como que tienes un carro. Uno es el chofer y otro eres tú. Y la persona, ¿qué tal que salga de su carro y obviamente ahí mismo lo comienza a destrozar, a acabar? Se van a dar grados de karma, porque le está haciendo eso a ese carro físico, no se diga más al cuerpo. Y a su vez está yéndose contra el quinto mandato divino. Por ende, hay ahí parte de sutil magia negra. Emergía el maestro, se ganó también grados de karma, y por otro lado se ganó archis dharmas, y con ello canjeó obviamente esas otras situaciones. Entonces al final ya cambia la imagen que tenías de un Maestro Jesús el Cristo traicionado y todo eso. Él mismo quiso que le hagan eso. Ya los evangelios de Judas orienta en esos diálogos que le orienta a Judas Iscariote, que fue una reencarnación del Maestro Lakshmi Daimon, que vaya y lo entregue para que lo masacren y lo maten. Ciertos dirigentes, autoridades del entonces, egos y virtudes mal manejadas de ellos, querían acabarlo, pero no podían porque sabían que se iba a levantar guerrilladas entre judíos, obviamente romans y gente de Oriente y etcétera, cristianos también. No sabían cómo hacerlo, pero ya un Christus Lucifer de Dios Jesucristo, en su despertar, le orienta obviamente a Judas Iscariote, que tiene los misterios de los cielos, los mundos y los infiernos, que se despierte más y vaya y haga su papel. Pero en medio de ello, el maestro obviamente, Judas Iscariote, se preguntaría, bueno, ¿qué le pasa al maestro? ¿Por qué quiere hacerse esto? Interrogaría en los mundos superiores y todo aquello, y al final se dio cuenta que era por bien de la humanidad y obró, listo, vamos ahí para hacerle lo que usted quiere que le hagan a su cuerpo, lo que usted quiere. Pero igual se ganó el maestro Judas Iscariote grados de karma canjeables por el archidharma también, que se ganó Judas Iscariote. Mienten que después se ahorcó, se masacró, se mató Judas Iscariote. Jamás hizo aquello. Ahorcar a ese Judas tentación representa cuando estás en la magia sexual, se retira sin derramar, sin eyacular el ensemis, venzca y sea casto. O que te están tentando con la lengua para que vayas ya a las manos, venzcas a la persona, a la ira, al orgullo, y no caigas ante esa tentación, primeramente del ego que uno ha creado, y no caiga ante las tentaciones de las demás personas. Vuélvase fuerte, solo venciéndote vencerás. Eso representa matar al famoso Judas. Y ya más profundamente, como enseña Samuel Ambeor, representa eliminar el posilge que se ha creado en la magia sexual, eliminarlo allí, y obviamente con las meditaciones de muerte posilge, la ayuda de la Madre Divina en las jerarquías de Dios superior. Maestro Judas Iscariote después igual llegaría a sus 3 montañas iniciáticas. Cuenta que ese cuerpo físico fue guardado en ciertas tumbas especiales. El Bodhisattva siguió naciendo en otros cuerpos, que cayó espiritualmente por la fornicadera, cierto es, creó nuevamente su posilge, que en estos tiempos volvió a la noche samariana, practicó los 3 factores de la revolución de la conciencia, se elevó otra vez a los estatus de Cristo Dios, Lakshmi Daimon, que pasó año 43 de Acuarios 2005, procesos de muerte y resurrección, y que en estos tiempos está resurrecto físicamente con su antiguo cuerpo judaico, cierto es. Igual que el maestro Samuel Ambeor tiene un cuerpo físico de 4000 años aproximadamente de edad, y vive, come, camina en el planeta
igual con el Maestro Jesús el Cristo, igual con Sanat Kumara, Melquisedec, San Germán, con tu memoria, etc. Bien, pero por haber hecho aquello el Maestro Jesús el Cristo se ganó grados de karma. Ahora vamos a ver las consecuencias de la sutil magia negra salida de la virtud del Maestro Jesús el Cristo y estampada en los cerebros de dirigentes del entonces y gente del entonces. Entonces, por un lado, buscan las personas igual ser masacrados, porque su patrón, su jefe, ya les orientó que así sea, pero con su virtud mal manejada. Entonces, obviamente, ya enseñó cómo han de matar al resto de personas del cristianismo. Ya les mal programó el cerebro con ese ejemplo sutil, dejándose hacer eso el Maestro Jesús el Cristo, y a su vez los otros no esperaron más. Entonces, después de los tiempos de él, vino la matanza a todos los 12 apóstoles, a excepción de uno que murió de sus años ya ancianos. Pero ¿quién programó que le sigan crucificando? Igual el mismo Maestro Jesús el Cristo, con su ejemplo de vida. A su vez, no quedó allí, 3 siglos de matanza a los demás. ¿Y de dónde salió esa mala programación? Obviamente, de la virtud mal manejada del Maestro Yeshua Empandirá, Jesús el Cristo. Y esa sutil magia negra se estampa en los cerebros de dirigentes, de políticos y más, y de una vez ya sabían qué hacer y cuál era el camino de los demás seguidores de él. Entonces ves esa situación allí que a la luz del trasfondo conscientivo hay que seguirlo analizando. Y claro, los otros también tenían su posirge, su ego, su mal manejo de virtud de los dirigentes del entonces, y ya sea religiosos y políticos, ya aprovecharon también, pero el Maestro mismo les despertó de una manera sutil que la gente no se dé cuenta que él mismo les despertó, pero ahí está la despertada. 300 años de matanza a su propio pueblo por virtud mal manejada. ¿Veis? Él sabía que si pasaba ese Vía Crucis le iba a convenir, se iba a ganar más dinero cósmico, Dharma en los cielos, y con ese dinero Dharma cósmico obviamente iba a seguir ayudando a la humanidad. Por otro lado, hizo pactos de que ya no tenía Dharma en el entonces más, y la ley divina decía, pero ¿cómo vamos a acceder a tu petición? Entonces no tienes más Dharma. Entonces, ¿qué hizo? Puso su cuerpo, se inmoló para que se cumpla lo que él anhelaba por nosotros, darse el perdón de pecados, y que eso prosiga con su ritual del Pistis Sofía, capítulo 141-142, y allí parte de magia blanca por lo más superior que hace por nosotros, pero ya veis la otra parte de magia negra sutil emergida del mal manejo de virtudes del propio Maestro, y que eso obviamente las huestes anticrísticas lo aprovechan y de una vez quisieran seguir masacrando en el resto de siglos y milenios a personas que se adora al Maestro Jesús el Cristo. Entonces esas malas programaciones lógicamente no convienen. Por otro lado, ciertas mujeres puede ser, o varones incluso, se mal programan a que quieren ver sangre en sus cuerpos. Entonces cuando se vienen ciertos conflictos matrimoniales, ya se creen medio falsos y falsas cristas. Y si a la mujer de una vez no ve sangre, entonces como que está incompleta la situación, porque quiere verse como ve en lo que le ponen a los altares de iglesias a un Cristo lleno de sangre y masacrado. Entonces ella quiere creer un tipo de masoquismo y quiere de una vez que brote sangre de su cuerpo por esas violencias familiares. O el varón igual puede ser igual, por estar mal programados adentro de la psiquis a un falso cristianismo y querer volverse falsos cristas. Por otro lado, hay ciertas personas, monjes, cuenta el maestro Samuel Ambeor, que en monasterios al látigo quieren creerse Cristos, dañando su cuerpo físico, no que quiere hacer el mismo sacrificio del Maestro Jesús,
vaya, trabaje, genere dinero, tome sus dineros, compre comida, alimentos de la gente que necesita. Haga un sacrificio consciente en vez de estar queriendo destruirse el cuerpo, ya poniéndose ahí su corona de espinas, o queriéndose ya de una vez clavarse una cruz. Ya hay ciertos casos, pueden revisar en YouTube, de gente con sus dogmas que ido de una vez a clavarse en la cruz y masacrarse por allí. He allí las falsas programaciones que van emergiendo, ya en este caso también, de líderes religiosos que quieren tenerlo al Maestro Jesús el Cristo masacrado todo el año, bañado en sangre, en una cruz, espejo para sus fieles. Por ciertas conveniencias materiales, económicas, religiosas y de liderazgo de ciertos dirigentes religiosos y hasta políticos, que en ese caso caen pues en una politiquería. Téngale a Jesucristo como está ahora, resurrecto, poderoso, lleno de vida, gloria, poder, fuerza. Obviamente. Vive en el Shambhala, Shangri-La, Lagarto también. Puede viajar donde él quiera, sube a naves interplanetarias. Va bien. Por este y por otras galaxias y hasta infinitos universos. Entonces ese tipo de Jesucristo tengamos todo el año en los altares. Y llega Semana Santa, entonces ahí sí, en un sarcófago que está al fondo de la pared del altar, sacarlo al Cristo masacrado, lleno de sangre, caído en una desgracia total allí, y en una de las peores muertes, que realmente fue así, y sáquelo al público y dé a conocer que lo hizo por el bien de nosotros. Pero que en medio de eso también hay virtudes mal manejadas del Maestro. No tema que el Maestro Jesús el Cristo no es que le va a mandar para el infierno por aclarar esas situaciones, o que le va a caer a espadazos, o que le va a sacar de sus logias, o que se le va a acabar, desbaratar su iglesia. Va a continuar. Jamás tienes que seguir al ego, al posilje que tuvo el Maestro Jesús, Yeshua en Pandirá, Emmanuel. Jamás tienes que seguir a sus falsas personalidades, ni sus ejemplos de karma duros, ni sus virtudes mal manejadas, porque está cayendo en extremos terribles como estamos viendo. Vaya a seguir la real gnosis jesucristiana, sus sabios supramanejo de virtudes y su real gnosis jesucristiana, sus supraleyes. El resto no le conviene, porque se va a generar igual karmas y karmas duros de acuerdo a la magnitud de la falta. Entonces ahí tenéis una solución. Acordaos que ciertos egos de directivos, pueden ser vicarios, maestros, maestras, dentro de la gnosis samaliana o la gnosis universal, buscan tenerlo y presentarlo en la humanidad, un Maestro Jesús el Cristo, una desgracia total, una masacre total, todo el año. Y ese tipo de programación nefasta, de un satanismo anticrístico demoníaco, buscan sellar en los cerebros de gentes ya tal vez en primera, segunda, terceras cámaras y más, en ciertas sedes gnósticas samarianas que tienen religión, y en órdenes de la gnosis universal, de religiones ya católicas, evangélicas también, todo esto con excepciones, lógicamente. Entonces ahí téngale un real Jesús, el Cristo, con su y sus mujeres, un Jesucristo que sube a naves, que es un rey de reyes, ubíquelo con una túnica poderosa allí. Puede utilizar pantalón también, lógicamente. Puede vestir como él quiera, no de acuerdo al antojo de los egos de ciertos directivos religiosos. Está resurrecto en estos tiempos. Entonces ubíquelo en los altares todo el año, poderoso, glorioso, y llega la Semana Santa. Para eso tienes una semana antes también de la Semana Santa Mayor. Ubícale allí sí al Maestro en la cruz en masacre total. Fue peor que la de Mel Gibson, cuenta el maestro Lakshmi Daimon, peor que esa película de la Pasión. Pues ahí se ubica allí. Y pasa ya este día Odabash sábado. Entonces viene pues mañana Shenul domingo la resurrección. Pero no vas a subir otra vez un ciclo de Cristo acabado, masacrado a la cruz para tenerlo todo el año ahí trabajándole al emocionalismo, a la gente y mal sellándole un montón de que esté la gente deprimida, solo con lloriqueos, con tristezas, y que esas malas programaciones lleguen a sus casas, a sus hogares, y prosiga una falsa traición de un falso cristianismo. Ponga un real Jesucristo. Igual va a seguir teniendo dinero, la gente va a seguir colaborando, va a seguir ayudando,
pero no tiene para qué seguirse generando carne usted mismo con esas otras malas programaciones como dirigente de iglesia. Mejor despertemos. A su vez, sigue obrando así año tras año. Tiene 2 semanas en el año para presentarlo acabado, masacrado en desgracia total al Maestro Jesús el Cristo. Ahí podrían saciarse ciertos egos de envidia, de ira o virtudes mal manejadas. Otras ya con la virtud sabiamente manejada, pues comprendes estos misterios del sacrificio que hizo el Maestro. Y también revisar otro, las magias sutiles negras salida de su virtud mal manejada. Bueno, ahí tenéis 2 semanas. Llega Shenul, lunes de cósmico de gloria o domingo de gloria, ubica al Cristo resurrecto. Y así ayer, hoy, siempre, por siglos y milenios, os compartimos. Y que prosiga una tradición conscientiva de una real gnosis. Bien. Otra situación, por ejemplo, ya vimos ahí lo que hizo un acto de satanismo crístico de Dios. Se bebió sangre de 12 personas. Sangre. Y les hizo que beban también sangre. Pero ya veis que la sangre pacta. Y ya os orienta allí Jehová que no consuma sangre de animales, peor de personas. Entonces ahí también revisad dónde está una parte de magia negra en ese ritual. También hubo el pan y el vino, pero también hubo el otro. Pero eso de estar poniendo vino para que sigan una falsa tradición en las iglesias, patrocinándoles desde ahí a la borrachera a la gente y luego quieren que no se emborrachen. Él está patrocinando en la psiquis cuando le da en el mismo ritual que no. Por un lado, coma carne y sangre de Cristo, beba vino y coma pan. Si le dice pan y vino, bueno, pan pasa. Pero le está programando a la borrachera sutilmente a que no rechace esos tragos, copas que le dan por allí. Entonces dele un néctar de uvas frescas, eso es todo. Y ahí se concentrará átomos del Padre, no solo del Cristo, átomos del Hijo, átomos del Espíritu Santo, átomos del Cristo, y eso se transforma en energía poderosa, se activan átomos también de esos alimentos y entran en nosotros y nos dan vida espiritual. Y ya entrados en nosotros, obviamente, se observará energías poderosas de ahí, vitaminas, minerales, y de eso se creará nueva carne y sangre en nuestros cuerpos. Diferente estarle mal programando a la gente que come carne y sangre del Maestro Jesús el Cristo. Programándole para que ya cuando lo vean al Maestro mismo, de una vez como un tipo canibalismo, lo degolle y de una vez comiencen a sacar en balde su sangre y la carne a tajos y comiencen allí. Porque ya están mal programados. ¿Y dónde te mal programa eso? En las propias iglesias. Ya sea la Noche Samalians, una noche universal, con excepciones obviamente. Aquí en Pax Lux se desbaratan todas esas falsas programaciones. A su vez, transformar esa manera de dar la Santa Unción en primera, segunda, terceras cámaras, dentro de las noches samarianas y en las iglesias en general en el planeta. Digo otras palabras, ya Lakshmi Daimon orienta que el pan simplemente representa la práctica y la meditación de muerte posilge. Y la vid de uvas frescas, la transmutación, magia sexual sin eyaculación del ensémenes. Bajroli Mudra sin eyaculación del ensémenes. Entonces, basado en aquello, estudiar las joyas de Lakshmi Daimon, obviamente dar de otra forma la Santa Unción. Una sí está correcta. Este acto del cual doy fe simboliza la transustanciación. Extraordinario. Pero eso del que come mi carne y bebe mi sangre tendrá la vida eterna, y todo te pone con una situación a comer carne y sangre para que te vayas a la vida eterna. Transmuta tu semen, no lo eyacules, estás obviamente con esa energía poderosa. Eso representa la sangre de Cristo. Vaya, practique meditación de muerte posilge. Eso es el pan, ya comió, ya se alimentó. De esas situaciones emerge un mal sellaje en los cerebros de personas, en iglesias y cultos. Y prosigue.
que cómete el cuerpo de Cristo, beba su sangre y todas esas falsedades para malprogramar cerebros. Y un hipnotismo común, obviamente las personas actúan de una manera no crística, no consciente. Acordaos que el maestro se hizo su pacto de sangre con los 12 porque así quiso. Y lo hizo una vez allá en esos tiempos, una vez allí en 2000 años. A ver si haría con otros también. Ese es un pacto de sangre. Pero no lo tome de allí para estar mal programando los cerebros a la gente a ese tipo de situaciones negativas. ¿Ve? Cuando das la unción puedes dar net, pax, lux. Cuando das el pan y la vid. Ten, paz, luz. Cuando elevas el pan, la galleta, la hostia, praxis de la sabiduría, la virtud y el dharma. Cuando elevas el cáliz, naced, transmutad, transustancializados y sed espíritus eternos. Ya está. Entonces vaya a hacer transformaciones en las diferentes liturgias, ya de primera, segunda, terceras cámaras y más niveles, y en las liturgias de las religiones de la humanidad en cuanto a cristianismo. Prográmele a un real cristianismo a las personas, a que sean gentes de gloria, poder, fuerza, alegres, y no mal programadas a lo que ya vimos anteriormente. No se eche karmas ni karmas duros. Bien, la cruz te mal programa que vayas a adorar ahí a una cruz de masacre, de tortura, una cruz donde murieron allí muchos criminales, que realmente eran criminales. A ver si esas cruces que ocupaban, vueltas sacaban y les hacían que carguen a criminales y vuelta les seguían crucificando en esas mismas cruces, en la misma que murió el maestro Yeshua en Pandirá. O a ver si esa cruz la apartaron, pero antes de él, a ver si era que recién cortaron los árboles y nunca nadie ocupó esa cruz, esos maderos. Entonces ahí tienen un montón de confusiones y enredos, que no murió crucificado allí, que la cruz era en otra forma, y un montón de detalles más. Nunca vas a estar adorando a ese tipo de situaciones de torturas, de masacres y masoquismos y más. Pero te mal programan, no, que esa cruz te cargas y te vas por toda la vida, y te mal programan a que seas un falso Cristo Crista. Sea un real aspirante a Cristo Crista. Rebélate contra ese tipo de dogmas, fanatismos emocionalistas negativos que quieren sellarte para que sigas una falsa tradición. Adora a la real cruz que adoraba Yeshua en Pandirá. Esa real cruz obviamente representa la cruz, la rosa cruz del altar de los misterios tántrico, erótico, sexuales, alquímicas, ZF, kundalini, creacionales y Bajruli Mudra. Nacer, tantra, suprasexualidad y Bajruli Mudra sin derrame de lenseminis. He allí una real cruz que se adora ayer, hoy, siempre, por siglos y milenios. Esa cruz va ubicada en los altares, lógicamente. Entonces ahí tenéis una rosa cruz adornada, porque el sexo es delicioso, es vida. De eso han salido 7.000 millones de habitantes, y de ello, con transmutación tantra blanco, sin derrame de lenseminis jamás en la vida, emergen los dioses diosas. Esa cruz ha adorado en Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Jehová, Samalambeor, Sanakumaram, Melquisedec, Jesucristo, Odin, Wotan, Thor, Atenea, Afrodite, etc. La Madre Jesucristo, la Maestra Diosa Cristificada María, su nunciada también, cierto es que se nunció con Miriam Ben Magdala, el Maestro Yeshua en Pandirá, y practicó la cruz de la magia sexual. Un hombre y una mujer juntados erótica y sexualmente, he allí la cruz que se adora. Esa cruz obviamente tiene que ver con la castidad, dejar la fornicadera, la eyaculación de lenseminis. Por eso hay personas que le tiemblan a la cruz y no quieren adorar a la real cruz,
A esa otra no le va a estar adorando esa que ya vimos. Adora la real cruz que es. Entonces en esa cruz sí, ahí sí vaya allí. Crucifíquese y transmute buena energía sexual y va a ver que ahí está la delicia, el tantrismo, la magia, el erotismo. Sea casto, no derrame jamás en la vida el enseminis. Eso es todo. ¿Veis? Y del Bajruni Mudra, masaje sobre los órganos creadores y retírese en perfecta castidad. Esa cruz, rosa cruz, y con aquellas pareja tántrica, va sobre el altar. Ahí tenéis las orientacionales, entrar en YouTube y ubicarla en el altar. Y esa es la cruz que siempre se ha adorado, y la que adoraba el maestro Yeshua Ben Pandirá, lógicamente, porque con esa cruz vas haciendo creaciones internas de 3 montañas espirituales. Revisad esa obra del maestro Samael Aun Weor. Si no va a llevar esa cruz, entonces no va a ir para el reino de los cielos, porque tiene un sistema sexual de eyaculación tarde o temprano, como ya vimos anteriormente. Entonces, si fornica y eyacula, no está llevando esa real cruz erótica sexual. Irá a parar en los mundos infiernos para que Cristo, Satanás de Dios, ayude allá y quede otra vez puro, como ya vimos, y emerge otra vez. Revisad al inicio lo que ya se dio. Ahora hay otra cruz que se pone al lado derecho en los altares, visto allí de frente de parte de la congregación, pero no es una cruz igual de masacre y de masoquismo, de saciarse egoicamente en lo que le hicieron al Maestro Jesús el Cristo. Ubica la real cruz, la rosa cruz del Dharma sacrificial, la praxis de las obras positivas por los demás, la cruz del género de dinero cósmico, Dharma, la cruz de las transacciones con la ley divina. Haz buenas obras para que pagues tus deudas. Al león de la ley se lo combate con la balanza. No solo se genera karma con el castigo, no solo se genera karma, castigo, por el mal que se hace con el ego, la falsa personalidad o el mal manejo de virtudes, sino también por el bien que pudiendo hacer no se lo hace a causa del mal manejo de virtudes. Entonces ubicad esa real cruz, que igual es con rozas, igual es con esos misterios del Dharma. Y ahí está también lo orientacional para que la hagas. Puedes hacerlo en un madero de pino, puede ser, o de roble, y embellecida tal cual como la tenéis allí. Revisadla. Ya en YouTube, ya entra en osilasrenio.es.tl, te diriges a Osilasrenio, religare, y ahí está. Entonces esa cruz obviamente si la ubicas al costado ahí derecho, visto la congregación de frente, porque esa cruz es la que adora a Jesucristo, la de generarse Dharma. Eso obviamente cuesta un sacrificio consciente, en el caso de los cristificados hasta dar su propia vida en bien de la conciencia y la humanidad. Pero ya vimos, antes se generan karmas para hacerle eso al cuerpo, pero igual la dan y la han dado, como el Maestro Jesús el Cristo logró resucitar después de ello también. A su vez, la real cruz que vais a adorar es una cruz de hacer sacrificio, buenas obras por las demás personas, aprender a generarte y generarse su Dharma, su dinero cósmico en los mundos superiores de conciencia, aprender a transaccionar el oro, el diamante, el dólar, las libras esterlinas, etcétera, por dinero cósmico. Eso ya lo enseñó el Maestro Jesús el Cristo, con un equilibrio kenosis y básica. O sea, mientras tienes salud, dinero, honrado, amor, prosperidad físico-conscientiva, aprendes a generarte Dharma. Y ese Dharma es haciendo buenas obras. Entonces tiene dinero, vaya allí a la tienda, compre productos, los transaccionó,
de dinero a productos. Ahora transaccione eso a dinero cósmico en los cielos, que ese sí le van a aceptar allá. No le van a aceptar el dólar, no le van a aceptar el euro, pero sí pueden aceptarle otro tipo de moneda transaccionado con esos dineros físicos. Entonces, en el momento que toma aquello que ha comprado y comienza a regalarlo conscientemente a las demás personas que más lo necesitan, estás haciendo que te guarden dinero cósmico en los cielos. Y ese nos trae salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva más y más. Esa cruz es la que adoramos. Entonces, claro, tiene que sudarla, ir a trabajar para generar dinero. Eso es un sacrificio, eso es una cruz sacrificial. Y luego la utiliza conscientemente. ¿Ve? Ahora quiere más, quiere ser aspirante a Cristo, aspirante a Dios, cristificado. Entonces no va a ser únicamente buenas obras, va a ser sacrificio. Entonces tiene que sacrificar tiempo en pos de entregar el mensaje a la humanidad. Sacrificar tiempo en pos de que surjan iglesias, instituciones como las que hay en el planeta, religiosas, esotéricas, para bien conscientivo de la humanidad. Y que prosigan por siglos y milenios. Eso es parte del sacrificio. El Cristo social, que ya lo va dando el maestro Samuel Ambeor en su obra El Cristo Social. Las personas que practican la real política, lejos de politiquerías, están haciendo sacrificio. Están ayudando a la humanidad, lógicamente. Y eso tiene que ver con el Cristo social. Hay el Cristo científico, tecnológico, filosófico, artístico, místico y más. Obviamente, el Cristo que tiene que ver con la religiosidad. Un Cristo académico, cultural también. Entonces el Cristo no es lo que mal han sellado ciertas huestes anticrísticas con falsas doctrinas en los cerebros de ciertos dirigentes religiosos, con excepciones, y eso se ha perpetuado, ese mal sellaje, en los cerebros de personas, y así por los anteriores siglos y hasta milenios. Hay que destruir esos odres falsos, viejos, con energía transmutada. Hay que destruir todo eso con meditaciones de meditación de formateo, eliminación de falsas personalidades e instalarte un real Cristo. Ahí tenéis un Krishna con sus 16.108 mujeres por amor y para amar. Cristo Dios gnóstico. Un Zeus, Cristo Dios gnóstico también, con sus mujeres y todo su poderío. Un Cristo Cronos también. Tenéis un Cristo Osiris, Horus, vea cómo vivió, qué comía, cómo se la pasaba toda la vida bien, tenía riquezas, prosperidad. Entonces hay que desbaratar todo ese falso Cristo o falso Maestro Jesús que le mal instalaron adentro la logia anticrística. Desbaratar esos falsos odres, formatearte y luego un proceso de autoprogramación conscientiva, ubicante un real Maestro Jesús el Cristo y un real Cristo y una real autoprogramación de los diferentes dioses cristificados que han venido y han estado en el ir y venir de los tiempos en el planeta ayudándonos. Entonces hay que diferenciar entre la biografía del venerable maestro Yeshua ben Pandire Manuel, que encarnó al Cristo, la biografía de los demás dioses cristificados y ese real mensaje sacrificial que hace la energía crística dentro de los cristificados en pos de la ayuda de la humanidad. Bien, entonces ahí tenéis una real rosa cruz del Dharma sacrificial a la que adoramos, veneramos en los ritos religiosos. Pero si quieren mal programarte ahí a un par de maderos con situaciones de masoquismos, de matanzas y un montón de cosas más, jamás vas a adorar ese tipo de cuestiones. Ahora, si usted quiere cristificarse mismo, va a pasar su vía crucis en los mundos internos y algunos tal vez en el mundo físico, como el caso de los apóstoles. Pero en el caso de ellos no estaban allí tentando a que los agarren y los masacren, sino simplemente ya salió leyes de directivos, autoridades religiosas y políticas y siguieron la masacre, como ya vimos. Entonces allí les tocó y murieron también en ciertos maderos en forma de cruz, lógicamente. El drama de la iniciación lo va a pasar en los mundos internos, pero no va a ser de acuerdo al antojo de ciertos dioses, diosas,
sino de acuerdo a su karma dharma, y allá en esos mundos internos pasará su Semana Santa. Estudia el libro Las Tres Montañas de Samael Beor, como la pasó él. Y a su vez, ya sabe a qué cruz va a adorar, a la cruz del sacrificio consciente por la conciencia de la conciencia de la humanidad. Esa cruz de aprender a hacer caridad, dharma, buenas obras por las demás personas, igual para su propio bien, porque se genera dharma uno, y para el bien de todas las demás personas. Espero que sea un sacrificio real y consciente. Ve allí Cristo Dios gnóstico Prometeos, 30 años crucificado. Pasó más dolor de su cuerpo, más que el Maestro Jesús el Cristo y los demás, mucho más. Son 30 años. El Maestro pasó unos 3 días por allí, como cuenta la historia. Pero ahí tienes a Cristo Odín también. Se autocrucificó él al árbol y de una vez se clavó la lanza al costado. Entonces, después de todo, Hércules liberta a Prometeo, mata a aquella ave gigante que como buitre encima le devoraba casi todos los días, o todos los días sería el hígado, sus entrañas, pero el dios se regeneraba con su poder de Dios. Pero imagínate ese sufrir 30 años, a ver si ha sido más, a ver si ha sido menos. He allí uno de los Cristos más sacrificados, y fue encadenado a la roca. Él no fue crucificado en un madero, sino en una piedra, en una roca allí. Le crucifica, dicen, el Dios Cristo Saus, a ver si se le pasó la mano por abuso de autoridad, y hasta dónde es y hasta dónde no es esa pasada de mano. Si se pasó la mano, se generó karmazas. Pero al final, no cuenta que después de libertado, Prometeo fue a hacerle la guerreada. Lo perdonaría, pero igual el otro Dios se generó karma, si así mismo ha sido la situación. Odín también, por hacerle eso al cuerpo físico de él, crucificarse al árbol y de una vez clavarse su espazo, su lanzazo allí, su lanza al costado, se ganó karma por hacer eso al cuerpo. Pero por otro lado, ya vimos, los dioses hacen pactos ante la ley divina en pos del perdón de los pecados de sus discípulos, apóstoles y humanidad del entonces, y de las demás humanidades arrepentidas del ayer, hoy, siempre, por siglos y milenios. Cuenta que Odín hizo todo eso también para entregarnos las runas nórdicas, una sabiduría especial, un tipo tarot, clave. Entonces los cristificados, los dioses, los bodhisattvas y los dioses hacen su ayuda a la humanidad, y Cristo dentro de ellos también obviamente nos ayuda. Pero hay que diferenciar, como vimos, el error de los bodhisattvas, dioses, diosas, a la real ayuda de la energía crística universal, y no estarse creyendo falsos cristos, cristas. Si no hace una hora de meditación hasta ahora, si no practica magia sexual sin derrame de lenseminis con a las parejas que Dios le ha bendecido, entonces ¿qué cristificación va a tener la persona? ¿Qué grado de ángel o de Dios? Que sueñe eso es diferente. Ya nos enseña el maestro Samael Beor, Cristo Dios, en su evangelio, que es uno de los representantes de Jesucristo, y recibe órdenes directas de Jesucristo y de Jehová y de las logias blancas y de la Santísima Trinidad y la energía universal, Samael Beor, y nos enseña el camino ahí directo para que entres y vaya a su cristificación. 3 factores de la revolución de la conciencia, ayer, hoy, siempre, por siempre. Bien, hemos visto ya qué es la cruz, estimados, estimadas, y queda en nuestras conciencias, y a proseguir esa real adoración ayer, hoy, siempre, por siglos y milenios, de la real rosa cruz del Dharma sacrificial, y a su vez esa real adoración a la rosa cruz de los misterios eróticos creacionales tántricos, que crea y vuelve a crear, lógicamente. ¿Qué es la virgen? La virgen no es una persona que no ha tenido sexo, o el virgen no es una persona que no ha utilizado sus órganos sexuales en magia sexual.
simplemente es una persona que no utiliza sus órganos, que puede estarse hasta atrofiando con un montón de falsos conceptos de falsos virginismos. Ya María, la Madre de Jesucristo, para lograr su real virginización, obviamente amó con magia sexual, sin derrame de lenseminis, a José, su marido. Físicamente, ya lo enseñan los libros hebreos, tuvo más hijos, eso está escrito ahí, revisando. Hermanos carnales de sangre del Maestro Jesús el Cristo. No solo hermanos espirituales, sino fueron de carne y sangre. Y ella, para lograr su total virginización, lógicamente que amó a José desde sexualmente. Tenéis la princesa Draupadi, que se anunció al mismo tiempo con los 5 pandas, los 5 maridos, devota de Krishna y bendecida por Dios, por energía universal. Logró grados de virginización, estatus de diosificación. Entonces, obviamente, los misterios virginales van más allá de lo mal que las huestes tenebrosas han mal programado en los cerebros de dirigentes religiosos, y eso ha cundido en más dirigentes y hasta en personas. Y de ello va emergiendo falsos celibatos, que ya el cura, el monje, el yogi, el fakir ya no utilice la yogina, la monja, sus órganos sexuales, porque se enfada el directivo espiritual, o se cae la institución tal, o sea, va de acuerdo a conveniencias institucionales, políticas, religiosas o de gentes, de sus egos. La realidad, ahí tenéis al sacerdote Aarón, utilizando sus órganos sexuales, matrimoniado, y tenía sus hijos, sacerdote de Jehová. Vaya a la fuente, y mismo le orienta ciertos requisitos para los obispos que tenía que ser marido, obviamente, de una mujer. Ya revisé en los libros hebreos. Entonces, ¿de dónde va el inventaje que no tiene que tener pareja? Claro, es que por allí mal programan que es que el Maestro Jesús el Cristo no dice que tuvo mujer. La realidad es que tuvo mujeres y tuvo magia sexual desde su soltería en su matrimonio. Entonces, con las otras falsas programaciones, aprovecha la logia anticrística y ciertos egos de almas espirituales caídas, y de una vez lo sacan al maestro como mequeado. Revisad ahí en YouTube y en Google cómo lo sacan en La Última Cena, y esa película también que ya sacaron, la última tentación ahí de Jesús, a causa de los malsellajes de propios líderes religiosos que las huestes anticrísticas han hecho en ellos, y se ha propagado esa falsa tradición. Entonces, ¿qué preferís? ¿Su Maestro Jesús el Cristo, como lo sacan ya en esas situaciones, o un real Maestro Jesús el Cristo, como uno puede ir a estudiar en los registros akáshicos, como orienta el Maestro Samuel Ambeor, y obviamente un hombre que disfrutaba la dicha sexual con su y sus mujeres, desde la soltería y obviamente también en el matrimonio? ¿Veis? Entonces ahí ubíquese un real Maestro Jesús el Cristo. Lógico. Dios ya le dio sus órganos, disfrute con castidad, como hemos visto. Ahora quiere tener más parejas, no solo una. Hágalo con castidad, fidelidad y con virginidad. ¿Cómo es con castidad? Deje el vicio de la fornicación. Tenga el acto sexual, disfrútelo con el Kama Sutra, Nagaranga, Kama Kalpa, y retírese en perfecta castidad, sin derramar, sin eyacular jamás en la vida sus ensámenes. ¿Cómo es fiel teniendo más parejas al mismo tiempo? Comunique a la pareja actual que va a tomar más parejas. Hágalo antes de haber ido a tener el acto sexual, pues, con la o las otras, porque si no ya cayó en traición. Antes de haberles besado en la boca, cualquier emergencia, le van a besar allí, y usted es fiel, meta los labios. Aparte, no ha correspondido. Y la otra situación, antes de haberse comprometido con otras parejas, comunica a la pareja actual que va a tener más parejas por amor y para amar. Comunicado, se acabó la traición. Respete el libre albedrío de la pareja actual, quiere divorciarse, separarse,
lo harán, queden como un matrimonio en unión libre, o novios enamorados, amistades tántricas, misterio de los y la vestales. No cuadran allí, queden como amigos comunes, pero páguense con sirvientados, cenicientados, ofrendas, los daños kármicos que se han hecho en la relación que tenían, y arreglen eso en esta vida para no estar recién en la otra vida viniendo a pagar esas situaciones. Queden como amigos comunes. Hay muchas opciones allí, pero usted sea fiel, comunique claro y preciso que va a amar a varias parejas. No se deje manipular del posible ego de la pareja actual. Y asimismo vaya y comunique a las otras parejas. Eso es ser sincero, fiel, dejar la mentira, hablar siempre la verdad y listo, arreglar la situación. ¿Cómo es virginal? Amando a varias parejas. Sencillo. Primero, cuando tome la nueva pareja, magnetice con magnetización impenetrada a la nueva pareja. Aproximadamente 3 meses, menos, más. Si es más, vaya nomás 4, 5, 6, 8 meses, 11 meses, 1, 2, 3 años. Prácticas de Diana, carezza, besos, abrazos y al desnudo obviamente. Aplique el beso de Venus. Utilice esa lengua, que esté bien lavado sus dientes, boca para evitar ciertas situaciones infecciosas de virus o bacterias, y erotice el clítoris, la vulva, obviamente, y la dama que utilice también sus labios para erotizar el falo del varón. El pene puede estar sobre la vagina, pero no hay penetración porque estás primeramente magnetizando, haciendo que los átomos del cuerpo vibren a un voltaje energético acorde para después de la magnetización tener la magia sexual. O sea, la persona tiene que dejar el mundo del perroidismo, que va como al día la penetrada. Eso va a ser como un tipo cortocircuitaje dentro de la columna, cerebro y ciertos nadis del cuerpo, y quemas poderes, virtudes, poderes. Las virtudes en este caso se opacarán un poco. Por otro lado, te sacan de cámaras de los cielos por adulterio, porque no vibra a un voltaje como antes vibraba, cuando era virginal la persona. Es como que va y toma los cables de alta tensión un segundo nada más, pero a ver qué le pasa en ese segundo. Puede morir mismo, muchas personas, puede quedar lisiado, como que quiere poner, y ya le dice, y pone alta tensión en los electrodomésticos, no, que eso se va a quemar, no, que no, va a haber, luego va a tener que ir a arreglar esos motores, o a echarlos a la basura. No dañe su obra, pero si quiere, vea usted. Primero, magnetice a las nuevas parejas o a la nueva pareja. Aproveche ruptura de karmasayas. Karmasaya se da cuando se junta sexualmente el alboroto y sin purificarse con otra persona. Igual puede estar 10 años de enamorados, de matrimonio, van al primer acto sexual y ya se engarzaron al karmasaya, a los karmas y dharmas, virtudes, egos de la otra persona y de las demás personas que tuvieron el acto sexual con la pareja que usted tuvo el acto sexual. Y así de toda una vida y de todo un aproximadamente ciclo de 108 vidas, y también de cuando venía al reino mineral, vegetal, animal. Se junta todas esas situaciones. Y eso le trae densidad en la salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva, y ello perdura para esta y las futuras vidas. Haga la ruptura de karmasaya, ritual de Jesucristo, capítulo 141, 142 de su libro El Pista y Sofía. Practíqueselo en casa. Con unción, práctica el decálogo y los 3 factores. Pida que le rompan ciertos pactos también con la logia anticrística, también que se rompan karmasayas, karma yogas, karma duros, que aparten de aquella pareja, que no nazcan hijos, hijas kármicos, producto de errores que ha cometido la persona en otras vidas con niños, niñas. Pida allí que le despacten de ciertos dioses, diosas gnósticos, logia blancas, malintencionados que buscan esclavizar en lo físico interno. Le despacten de un montón de falsos juramentos que ha hecho, y que le alineen a su real ser interno, y le alineen al principal, a la energía universal, al Padre, dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades, y también a sus hijos, los dioses, diosas misericordiosos, cristificados que buscan libertad y por la libertad,
respetando ayer, hoy, siempre su libre albedrío. Entonces ahí tiene tiempo para hacer aquello. Ahora en este tiempo de 3 meses de magnetización, menos más, ¿con quién ha de tener la magia sexual penetrativa? Obviamente con la pareja actual que ya está practicando magia sexual y que previamente antes pues ya ha magnetizado. Entonces ahí usted sigue practicando magia sexual y con la o las demás parejas que Dios le bendiga van llegando, recién ellas van a un proceso de magnetización y la mujer obra igual. Entonces ella es fiel, virginal y a su vez casto. Quiere la persona ya emerger a su real virginidad, comenzar con el Vajroni Mudra. ¿Desde cuándo? Desde cuando Dios ya te activa los órganos sexuales. Dios sabe más que los demás, que la gente. Y los dioses, Dios mismo. Entonces ya viene su apetito sexual, 14 años, más, menos, ya el varón y la mujer. El varón tiene erección, normal, pues estás sano, estás generando ya millonadas de espermas, semen, la dama, sus millares y hasta millones de óvulos, semen, eso es para utilizarlo. Masaje de los órganos, que las manos estén bien lavadas, los dedos, y comience de poco a más, y retírese en perfecta castidad, sin eyacular jamás en la vida, al ensémenes. Y eso es mejor en vez de que curas, monjes, yogis, fakires vayan al vicio de la masturbadera y la eyaculadera del ensémenes. Tal vez que vayan a las poluciones nocturnas o al falso celibato, que tienen ahí la energía pero no la utilizan, por un montón de falsos dogmas, de falsos virginismos. Entonces, real monje, yogi, fakir, sacerdote, sacerdotisa, monja, utiliza sus órganos creadores. ¿Desde cuándo? Ya vimos. Pubertad, ¿y hasta cuándo? 200 años, 400, 500, 80, 70, hasta los que llegue, pues genere esa energía, tal cual como una planta hidroeléctrica, y eliminar allí la lujuria, emerger con castidad. No que la planta hidroeléctrica quiere tenerla ahí plantada 70 años, igual se planta, no existirá luz. Entonces en la persona pasaría lo mismo, no hay una luz interna, no hay energía, no va a entrar al reino de los cielos. Asiste todo el día en oraciones y más, genere esa energía. Ve el sol, mucha energía se genera día a día. Dios y los dioses diosas son energías transmutadas. Continuo. Ahora ya tienes tus 18 años más o menos, quieres más procesos de virginización, utilice una fruta, una planta allí al natural, que esté lejos de insecticidas químicos, que ya Dios Madre, la Madre Virgen Naturaleza Superior ha hecho para su efecto, y comience de poco a más. Y si eso está muy contaminado, entonces busque un juguete científico sexual, o sea, un consolador, lo más naturalmente posible. Acuérdense que la logia anticrística también mete cuchara ahí, pone tóxicos para que dañen los órganos. Bueno, ya encontrado lo acertado, comienza a ampliar de poco a más su himen, su conducto vaginal interno. Aprenda allí su medida para luego cuando le toque falo con la pareja, y cuando luego vaya al acto amatorio, ya sea en la soltería o en el matrimonio, liores, no esté en el estrés de que recién está el alboroto, queriendo ampliar el himen, el conducto vaginal interno, con el falo del varón. Y en medio de eso, ruptura de himen, sangrado, sexo en sangre, magia negra, y dice que en la primera noche de miel, ¿qué miel va a ser eso? Y un estrés tal vez de 1 o 2 años hasta que se prepare la dama, con el propio falo allí del varón, en el acto. Mejor para eso tiene tiempo, ahora en casa. Se ha dado ciertos casos de damas que han ido a parar a clínicas, hospitales con unos cuantos litros de materia menstrual y en proceso de putrefacción, y han estado peligrando la vida porque el himen no ha estado ampliado o ha sido muy pequeño el orificio, y que a causa de falsos conceptos de virginitis la dama no obró conscientemente en ampliarlo. Otras situaciones de que a algunas damas les toca un Papa Nicolau,
antes que tengan pareja, para evitar o detectar ciertas infecciones, evitar también ciertas situaciones, o a ver si no tienen ciertos virus, bacterias y en el cuello del útero. Entonces el Papa Nicolau pues tendrán que introducir el artefacto para su efecto, ruptura de himen, sangrado, lesiones en la parte interna, pero claro, tienen que sacar su muestra para examinar. Entonces para ello, más bien despierte, practique los misterios de los Bajroli Mudra más profundos, misterios del Kama Sutra Nangarranga también, y en su propia soltería prepare sus órganos, y tu varón igual, que quiere amar, prepare su falo y prepárese usted en Bajroli Mudras. Para ello ubique igual ciertas plantas, frutas de la madre naturaleza que os va a servir. Ubique un pepino, saque las pepas, ponga ahí lubricante de sábila de tanto en tanto utilizado y de agua de linaza más continuamente, y entrénate allí. Y sea casto, retírese sin eyacular el ensemnis jamás en la vida. Luego, cuando tiene pareja, ya no va a tener esas problemáticas que está cayendo sexualmente porque se le fue el semen, eyaculó, porque claro, no ha estado preparado su falo, ni usted. Que la persona ya le están sacando de cámaras de los cielos porque fornicó, o que ya le viene hijos, hijas al alboroto, porque no estaba entrenado. Ahora, si eso está muy contaminado por químicos tóxicos, busque un juguete sexual científico para varones y a la praxis, entrénate. Y ahí te definirás si quiere ser casto o no quiere ser casto, obviamente. Porque cuando luego va a tener pareja, eso no es teoría. Va a ver a lo que se enfrenta, los cuantos grados eróticos sexuales de la dama, su tentación, su lujuria, su castidad también, y encima pues tiene que enfrentarse también a su posilge, su lujuria y todos esos detalles. Para eso entrénese antes, no vaya ahí al alboroto. ¿Ve? Entonces ahí están los Bajroli Mudras más profundos. ¿Y hasta cuándo puedes hacerte? 100 años, 80, 90, 70. Se le erecta su falo, bendición de Dios, tiene espermas, tiene semen, está sano. La dama tiene sus apetitos sexuales a esas edades, igual, bendición de Dios. Aproveche, genere energía, que esto no es teoría, sino práctica. Entonces de allí van emergiendo los y las reales vírgenes, con meditaciones de muerte posilge, con santidad, etc. Es una dama, un varón que no ha tenido el acto sexual y se cree virgen, simplemente es alguien que no ha tenido el acto. Igual fuma, grita, insulta, se habla malas palabras. ¿Qué virgen va a ser? Es un alma espiritual caída con su posilge ahí desarrollado, que simplemente no utiliza sus órganos. Bueno, si no ha tenido pareja, igual sí les sirve. No ha tenido karma sayas en esta vida, por eso le sirve. Pero por otro lado está cayendo en el falso celibato, no utiliza los órganos y vibra 3 voltios. Con esa energía, los dioses, diosas, algunos de logia blancas, le esclaviza. Y los entes anticrísticos, demonios de la verde, igual esclaviza, porque ellos tienen más energía. Igual los demonios de la verde no saben de transmutaciones. Entonces, acordaos de aquello. Bien, estimados, estimadas, hemos visto este tema en el satanismo crístico, luciferianismo de Dios, aquí en esta Semana Santa, y ya tenemos un norte ahí que nos enseña Samael Aun Weor en sus obras. Y a su vez esto de las magias negras, magias blancas, reales leyes y falsas leyes institucionales, verdades, mentiras, que hemos visto también del Maestro Jesús el Cristo, proseguir en los demás dioses, diosas cristificados, y en las 82 obras de Samael Aun Weor, sus 525 conferencias, carpetas, documentos, y también de Lakshmi Daimon, y también revisar en los libros sagrados de la humanidad lo mismo, Biblia, Corán, Mahabharata, Bhagavad Gita, etc. Y recordar que tu Biblia ya va más ampliada. Revisar lo otro, ¿para qué? Para que no te programes de falsas gnosis, falsas sabidurías, sino más bien de reales gnosis, reales sabidurías, y ellas sí las perpetúes seguramente en los cerebros, psiquis de la humanidad, en este y los futuros siglos. Ahí os ganaréis un Dharma extraordinario.
y no estar programando falsedades en la gente, que producto de esas falsedades van haciendo sus vidas, gente que esté en lo espiritual ya no quiere tener dinero, ni salud, ni amar, porque las huestes anticrísticas por malas programaciones les vuelven como carcomidos, llena salud, dinero, honrado, amor, prosperidad físico-conscientiva. Vaya a la fuente, a los fundadores de religiones, que Jesucristo no fundó ninguna religión, iglesia, ahí está que fundó su iglesia, ya vimos, revisen los libros hebreos. Y de todas aquellas informaciones ya en los libros sagrados de la humanidad, revise todas esas situaciones. Y revise la real gnosis del Maestro Jesús el Cristo y de los demás dioses diosas, su real manejo de virtudes, el más perfecto, y lo más perfecto de sus supraleyes dadas. Eso sí, perpetúelo en uno, en usted mismo y en la conciencia de la humanidad. El resto jamás lo obedezcas, nunca lo quieras hacer ley, porque son falsas leyes. Eso desobedezca totalmente y se ganará un extraordinario dharma. Pero lo más superior de las gnosis dadas por los dioses diosas, obedézcala, porque si no se estrellará y se generará karmas duros. Si hay preguntas sobre este tema, adelante. Y acordaos que en esta iglesia Pax Lux, la Gnosis Amaliana, la misión solar de la resurrección, la capital matriz de la Gnosis Amaliana terrícola y aeropuerto interuniversal, adoramos y obviamente veneramos a Christus Lucifer de Dios, a Christus Satanás de Dios, por ende somos satánicos, luciféricos, crísticos de Dios. Y eso lo escucharás siempre, ayer, hoy, siempre, en este y los futuros siglos, en esta, la misión solar instruccional de la resurrección. Pero ya vimos qué tipo de satanismo y luciferianismo adoramos, emergido del Espíritu Santo, que nada tiene que ver con Lucifer, el ángel Dios caído que se vuelve un demoniazo, o la otra situación de Satanás, que se sacó casta de satánicos demoníacos, o la situación de Yahvé o Yahweh, el ángel Dios caído, o de Yaldabaoth, o de Moloch, o de Lucífugo y más entes, que la mayoría de ellos están aprisionados, apresados en ciertos infiernos de la luna, vencidos por Cristo Dios Samael Beor, Cristo Dios Jehová, la Santísima Trinidad, las logias blancas de Dios manifestado y manifestado, la Santísima Trinidad. Revisar la obra de la Revolución de Bel del maestro Samael Beor. Y si obviamente quiere unirse a este satanismo, luciferianismo crístico de Dios, adelante, donde practiques estos misterios de ir a desbaratar esas falsas estructuras, esas ignorancias ilustradas, entonces eres parte de esto, en cualquier lugar del planeta que estéis. Acordamos que el luciferianismo crístico da lux de luxes, lógicamente. Y los dioses que han encarnado esas energías son portadores de la luz. Y a los satánicos crísticos de Dios, obviamente las logias anticrísticas, de la logia negra de diferente color de piel, tiembla, porque todo el posil gelego representa a las logias anticrísticas. Y la energía de Cristo, Satanás de Dios, destroza esos egos en los mundos infiernos. Alabado sea Dios, hermanos y hermanas, alabemos a Dios y a sus hijos los dioses diosas, y a estas sacras energías de Cristo, Satanás de Dios, Cristo, Lucifer de Dios, el divino Daimón, el bendito Señor San Misterio, nuestro Nash, Lucifer interior de Dios. Invitado quedáis para el día de mañana, el día más, uno de los más importantes, Shenu, lunes de gloria o domingo de gloria, para festejar obviamente la resurrección del Maestro Jesús el Cristo, Samael Beor, Lakshmi Daimon, Sanakumara, Melquisedec, San Germán, Cagliostro y más resurrectos físicos
existentes en el planeta. Atentamente, Pax Lux, O Sacra Energía del Genio, Padre de toda paternidad, Aisergi, Iglesia Gnóstica Cristiana, Sameliana Científica, Tecnológica, Liberal, Luciférica, de Shoy Dios, Yoga Alquímica, Tantras Praxis, Rosa Cruz de Cúmenes de la Resurrección, Ains Contactos, Interinfinitus, Ciencia, Arte, Filosofía, Mística. Aeropuerto interuniversal de la Gnosis Samaliana. Y lógicamente el Sumo Supremo Santuario, O Energía Universal, Padre de toda paternidad, Monasterio Gnóstico Samalians, la Catedral del Alma, Lumen de Lumine, Sumo Supremo Santuario Arcángel Samael Beor, la Basílica Pentagonal, Lakshmi Daimon, Cristo Lucifer, Cristo Satanás de Dios, la Basílica de la Santísima Trinidad, la Iglesia Pública o Energía Universal, la Catedral del Alma, 7 vírgenes, donde emergen 8 religiones para ti, conciencia de la humanidad, y cada una de estas 8 religiones lógicamente tiene su Biblia dirigida, que entrada allí en aiserginostica.es.tl o en nosirasrenio.es.tl y dirígete a Nosir Religare y ahí tenéis los links para las Biblias. A su vez, emergen los lúmenes para ti, conciencia de la humanidad. Y recordad ayer, hoy, siempre que si estás practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, el nacer transmutatorio, sin derrame del enseminis, el Bajroli Mudra sin derrame del enseminis, meditaciones de muerte posilge, dharmatización, sacrificio por la conciencia de la humanidad, tú, quien quiera que fueses en cualquier lugar del planeta, seas de la Gnosis Samaliana, primera, segunda, terceras cámaras, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel de esta sede o de otras sedes de los demás Armans, discípulos del maestro Samael Beor, Lakshmi Daimon Jesucristo, o seas de las diferentes religiones existentes en el planeta, o así no estés en ninguna religión, estés en la montaña, estés en la selva, estés en la ciudad, tú puedes sembrar monasterios de la resurrección y darlo a la humanidad. Dad el temario. Ya eres miembro activo, estudiante, representante, y estás en las iglesias Gnosis Religare, eres vicario, eres maestro, maestra, dirigente de grupos, y obviamente, libremente, puedes ir a las demás gnosis universales existentes en el planeta. Hay allí donde los armas de la católica romana, la gnosis de allí, o la sabiduría de la católica ortodoxa, o el saber conocer del Tao, Zen, Rosacrucismo y más, y participe, pues obviamente, comparta. Gloria a Dios que Cristo Samael Beor ya vino y con vosotros está. Nuestro lema divisa este lema. Comparta también los misterios de la resurrección de Ain Samael Beor, Lakshmi Daimon Jesucristo y los demás resurrectos existentes, liberes. Puede ir al partido político que quiera, orden de ciencia, arte, filosofía, mística que anhele, y normalmente seguir asistiendo a tu cámara dentro de la misión solar de la resurrección Pax Lux. Seguir oficiando en los altares, obviamente, si es clérigo, clériga, obispo, obispa, patriarca, matriarca. Y acá a su vez libremente puedes ir a primera, segunda, terceras cámaras de los demás armas discípulos del maestro Samael Beor, Lakshmi Daimon Jesucristo. Hay más de 30 sedes gnósticas internacionales. Participe de los cursos, haga todo lo que tiene que hacer allá. Y normalmente siga asistiendo a las cámaras de primeras, segunda, terceras cámaras, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel en Pax Lux, la misión solar de la resurrección. Y a su vez, lógicamente, siga oficiando como clérigo en esta y en los altares de la resurrección. Ganes en otras sedes de la Gnosis Samaliana, grados también de misioneros, ungidos, maestros, etc. O esos gáneselo en las demás iglesias gnósticas existentes en el planeta, de las diferentes religiones existentes. Y siga normalmente oficiando en los altares de Pax Lux, la misión solar e instruccional de la resurrección. Acordaos que la sede está ubicada en Santa Om Samaels, Santana de los Cuatro Ríos, de los Estados Unidos, patria Latinoamérica, American Planeta. Atentamente, Switcher Taft,
abad, paz inverencial.